hay una baja de las cargas laborales de un 3%, hay un achicamiento, o por lo menos se acota el monto de las indemnizaciones. Hoy me decía alguien, un empresario pyme, ataca a las zonas grises, ¿no? a la hora de hacer un juicio laboral. Por ejemplo, define el salario como el monto mensual que uno cobra cada mes. Esto parece una obviedad, pero cuando hay un juicio laboral se suman premios, se suma comida, bueno, se suma un montón de cosas extra. que... Propinas. Exacto, propinas, horas extras que muchas veces hacen quebrar a pymes pequeñas. Hay muchísimos casos así. Del lado del trabajador, bueno, el lado del trabajador, por ejemplo, uno de los beneficios es, en principio, estar en blanco y, en segundo lugar, como no es víctima de la industria del juicio, puede cobrar su indemnización de una manera más rápida. Lo tenemos a Joaquín Venegas Lynch. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Senador. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre el texto de la reforma laboral? Si va a salir, cuáles son los puntos positivos. Esto que dicen los empresarios pymes, que no está del todo claro algunas cosas, ¿no? Hoy me decían, bueno, hay un 30% que está bien. ¿Y por qué además no se metieron con las cajas sindicales, ¿no? Con la cuota solidaria, por ejemplo? ¿Por qué no se metieron ahí, que es el nido, te diría, del poder sindical? Primero, lo más importante es entender, creo yo, que el trabajo en la Argentina estaba destruido, con más de casi 5 empleados de cada 10 en Argentina no estaban formalizados, y muchos se rasgan las vestiduras cuando hablan de derechos del trabajador, sí. Y en realidad estábamos en un sistema donde no se creaba empleo de hace por lo menos 12 años, con una destrucción del trabajo y te diría de la imposibilidad de la pyme de poder crecer. La modernización laboral lo que viene a poner muy en claro es tener reglas para que la pyme pueda contratar, para que la pyme pueda crecer. Es el pedido que nos hacen las pymes. Hemos estado sentados con las diferentes cámaras justamente de las pymes y muy contentos, digamos, con cómo se venía trabajando la modernización laboral y en esto. Entonces, sí. En definitiva... Es un avance muy grande, ¿no? Enorme, Laura, enorme. Es un avance enorme. Para el empleador, para la pyme, que es el que arriesga el capital, es el que quiere crecer, y para el empleado. Acá no se cercenaron ninguno de los derechos, bueno, la CGT se siguen las vacaciones. Piensa lo contrario. Sí. ¿Querés escucharlo a Sola, integrante de la CGT? De la CGT, bien. Sí, de la CGT, bueno, porque hay una manifestación el 18 de diciembre. Escuchamos. Nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral. Vamos a tener una estrategia con un plan de acción. Vamos a llevar nuestro reclamo y nuestra postura a cada legislador, a cada legisladora. Le vamos a explicar el por qué no puede salir esta ley, el por qué hay tantos derechos que están vulnerados. Muchos de los puntos que allí pretenden llevarse adelante son claramente inconstitucionales. Van en contra de los principios protectorios del derecho del trabajo, van en contra de lo que nuestra Carta Magna manda. El próximo 18 de diciembre, a las 15 horas, a Plaza de Mayo, haremos una movilización contundente para expresar nuestro rechazo a este proyecto de reforma laboral. Bueno, este discurso viene sucediendo desde hace más o menos 40 años, desde la época de Alfonsín, para los que son más grandes, donde mandó un proyecto de democratización sindical y se lo bajaron y nunca más. Yo creo que es uno de los grandes poderes intocados de la Argentina. Lo tenemos a Jorge Liotti por Zoom desde la redacción de La Nación. Es el jefe de política de La Nación. Jorge, ¿cómo estás? Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, reforma laboral, recién lo escuchábamos ahí a Sola, que decía es inconstitucional. ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles para vos? Mira Laura, hoy recién pudimos conocer, tengo el retorno en el audio, si se pudiera sacar, pues me escucho a mí mismo. Hoy recién pudimos conocer el proyecto completo, es realmente muy amplio y tiene demasiadas aristas y artículos. Sería un proyecto de ley bien complejo que no solamente tiene un tramo que tiene que ver con legislación laboral, sino también tiene una parte impositiva e incluso tiene una parte financiera. Es decir, sería
lo que era en el famoso decreto 70 del principio de la gestión de Milei, pero ampliado y profundizado. Con lo cual va a haber, yo creo, muchísima discusión porque es de difícil decodificación. Obviamente han quedado instalados como algunos puntos centrales que tienen que ver con la cuestión de la legislación laboral. Obviamente allí hay flexibilizaciones para contratar y para despedir. Ahí está el esquema de el esquema de cese laboral. ¿En qué consisten las flexibilizaciones, por ejemplo, para contratar y despedir? Bueno, por ejemplo, hay un esquema que el periodo de prueba puede extenderse hasta 6 meses y puede ser despedida esa persona sin una necesidad de indemnización. Es decir, busca instrumentar mecanismos para agilizar la contratación y bajar ese costo, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Después hay otra parte que tiene que ver con el funcionamiento de los sindicatos, con los aportes que se realizan, con las descargas impositivas. Por eso te digo, Laura, va a ser un proyecto que va a requerir, si se llega a debatir en serio, una discusión muy profunda porque no es muchísimo más compleja. Vos recién te referías a la legislación de la época de Alfonsín, después vino la famosa ley Banelco de la Rúa. Esto es mucho más complejo y mucho más profundo en sus aspiraciones. Acá lo que hay que ver efectivamente es si la traducción al llevar al Congreso, el gobierno logra, en este caso el Senado, que es donde puede llegar a tener alguna dificultad mayor. En diputados yo creo que el número puede ser un poco más holgado a favor del oficialismo. Entonces, bueno, Jorge, siempre, discúlpame, las reformas laborales fracasaron en el Senado con la mayoría peronista, ¿no? Esto hay que recordarlo. Exactamente. Pero te quiero hacer una pregunta que hoy se la hacía a varios empresarios PYME y como vos decís, tenían recién el proyecto y todavía no lo habían analizado bien. ¿Qué pasa con que mucha gente está así? Es bien práctica la pregunta. La gente que factura, ¿no? Que trabaja, que es monotributista, trabaja en una empresa, factura y hoy podría ser un juicio laboral. ¿Esta ley lo modifica o no? Sí, claro, lo modifica. Y lo que va a haber es una gran discusión, es interesante lo que vos planteás respecto de la vigencia del proyecto de ley, porque lo que se está planteando es que este proyecto, como todos los proyectos de ley, va a tener vigencia a partir de su sanción, pero ¿qué pasa con aquellos que ya tienen hoy un esquema laboral, por ejemplo, a través de un monotributo o de un contrato, ¿no? Alguien, por ejemplo, que se le vence el contrato y lo tiene que renovar. ¿Le rige la legislación actual o le rige eventualmente lo que salga producto de esta iniciativa? Entonces, me parece que hay un conjunto de discusiones que me parece que se van a dar en el Congreso a partir de la semana que viene en el Senado, y va a haber afectaciones a monotributistas. Se supone que a los que están en relación de dependencia hoy no, pero puede haber un efecto. Va a afectar, por ejemplo, a todo el universo de los trabajadores de plataforma. Sí. Va a tener impacto, insisto, en lo que son los aportes, en la parte impositiva. Me parece que es una ley que está destinada, si es que se sanciona la gran parte o completa, a cambiar de cuajo la matriz, no solamente de la legislación laboral, sino también, y este es el punto de reacción principal de la CGT, el esquema de manejo sindical que teníamos hasta ahora. Bien, ¿no? Muy bien, Jorge, te agradezco muchísimo, muy claro, y gracias por la charla, porque nos aclaraste muchos puntos. Por favor, Laura, un gusto. Gracias. Buenas tardes. Joaquín, ¿hay un cambio de matriz productiva en la Argentina? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que hay, por ejemplo, en el sentido de la modificación de las reglas del empleo, de que hay algunos sectores que crecen más que otros, hay industriales que se quejan. Yo lo que agregaría es, y con respecto al intercambio que recién tuvieron, que sí. No sé si clarifica más a la gente o los confunde, creo que sí. no se vulnera... Es que el texto todavía es muy reciente, ¿no? Hay que desentrañar muchas exacto, cosas. por eso intento traer un poco de claridad sobre esto, porque lo venimos discutiendo hace ya varias semanas. Yo conformo la Comisión de Trabajo y lo que hace es no vulnerar absolutamente ningún derecho adquirido del trabajador. Mantiene los conceptos de indemnización clara, elimina la industria del juicio laboral, donde yo creo que el único afectado en ese ítem, en la relación trabajador-empleador, termina siendo los abogados laboralistas que en realidad viven, y los sindicalistas, viven de los ellos. Sindicalistas no tanto. ¿Qué pasó? ¿No se animó a ir, Joaquín, el gobierno contra las cajas sindicales? Digo, la cuota solidaria se mantiene igual. Te sumo algo. Con respecto al sindicalismo, me parece que se va a generar algo muy interesante, que es la competencia de sindicatos, porque y le va a dar poder al sindicalismo
provincial y local que está realmente conectado con esa pyme y con ese trabajador, y no estas organizaciones sindicales que están acá en Buenos Aires, que están absolutamente alejados y no solamente se han alejado de defender a los trabajadores, sino que se han enriquecido ellos mismos. Pero sacando eso, creo que esta modernización laboral realmente apunta a mantener indemnizaciones claras, vacaciones, horas que decían, las horas de más de 8 horas, ridículo, se sigue manteniendo las 8 horas, le da seguridad a la pyme para que pueda contratar, bueno, eso al me parece lo más empleado, importante. al empleado para saber cuando es contratado bajo qué reglas claras. Y con respecto a lo último que estaban diciendo, a la pyme con el tema de las contrataciones de independientes y los monotributistas, Sí. sigue existiendo el monotributista, en algún momento se había dicho que se iba a sacar, sigue existiendo, le da a la pyme la enorme flexibilidad de poder contratar independientes y no esto de que se asume una relación laboral encubierta dependencia. cuando en realidad no la hay. En definitiva, esto es dar certeza para que las pymes puedan invertir más, para que puedan contratar y, como dijo recién, está el RIMI, que es el régimen de incentivo para las medianas inversiones, Bien. un gran impulso. Eso lo podemos explicar, pero es un poco técnico, pero lo podemos explicar. Te lo digo en súper otro fácil momento. para una pyme, Sí, es poder muy cortito, invertir, por favor, muy es poder cortito. invertir, Sí. poder tener amortizaciones aceleradas sobre determinados activos, tener un tratamiento especial de IVA. Todo esto es oxígeno para la pyme, no se vulnera ningún derecho para el laburante y salir de esta estructura donde Muy bien. 4 de cada 10 empleados están bajo la informalidad más absoluta. Senador.